Esta es la prueba definitiva para el aerogel. Yo me arriesgaré para saber quién ganará la batalla entre un lanzallamas y el aerogel. Si quieren ver las propiedades de aislación del aerogel, tendremos que ponerlo a prueba. Este material de aquí es el mejor aislante, ¿no? ¿Qué es? Sí, es Spirogel XTE. Está hecho por Aspen Aerogels y tiene 1 centímetro de espesor. Y no se ve azul porque en realidad es una manta de fibra de vidrio con un agregado de aerogel. Cuando dice azul se refiere a esto, el sílice de aerogel. Se hace del mismo material que la arena o el vidrio, pero al observarlo a nanoescala, tiene una estructura de esponja, con poros diminutos de tan solo decenas de nanómetros. Bien, el aerogel puede tener hasta 99.8% de aire, pero es mejor aislante que el aire porque esos poros son tan pequeños que al aire caliente le cuesta pasar a través de ellos. Además, su propia estructura a nanoescala es un mal conductor del calor. Pero este aerogel es bastante frágil en esta forma y no es práctico para muchos usos. Aunque podemos en realidad tomar pequeñísimas partículas de aerogel e incorporarlas a materiales compuestos como las mantas. Tiene un componente adicional, el óxido férrico. Es básicamente óxido que lo hace opaco a la radiación infrarroja. Así que es bueno para suprimir la convección, la conducción y la radiación. Y del otro lado de esta manta aislante de aerogel tenemos a Ben, quien Hola. es de Cabo Cod y respondió a un tuit mío preguntando si alguien en esta área tiene un lanzallamas o un no lanzallamas, en este caso, de la empresa Boring Company. ¿Ya lo has disparado? No, esta será la primera vez. Ok, entonces lo que haremos es probar cuál es la temperatura del otro lado de la manta cuando accionamos el lanzallamas al máximo de este lado. Muy bien, hagámoslo. ¿Listo? Estoy listo. Muy bien, intentémoslo. Aquí tengo la cámara térmica FLIR, es el modelo T1020, que puede registrar hasta 2000 grados Celsius. Primero, para comparar, veamos qué puede hacer este lanzallamas con algo que no es aerogel. Probémoslo con este chocolate gigante. Aquí vamos. Muy bien, Ben. En segundos, la temperatura del chocolate llegó hasta los 100 grados Celsius. Se ve muy mal de este lado. En alrededor de 30 segundos comenzó a colapsar. ¡Sí! ¡Mira eso! Se está deshaciendo. A pesar de que ya hemos retirado el lanzallamas, algunas partes tienen todavía más de 600 grados Celsius. Creo que esto es lo que gusta en Internet. Cosas muy calientes aplicadas sobre cosas nuevas. Ok. Ahora es momento de probar el aerogel. Está a punto de encender la llama al máximo de este lado de la manta y a solo 1 centímetro estará mi mano del otro lado de la manta. Ok, Ok, estoy listo. allá voy. ¿Está al máximo? Sí, Vamos. No siento el calor. Está un poco tibio. Es muy loco. Se siente un poco tibio. El propano se quema alrededor de 2000 grados Celsius y la manta debería estar caliente. Pero apenas siento algo. Esto es increíble. Podría pensar que todo el calor pasaría a través de esta pared de tan solo centímetros. ¿Cómo se ve desde atrás? Definitivamente está tibio, pero tengo lecturas de entre 50 y 60 grados. Sí, se siente tibio. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Cuán caliente está del otro lado? Tengo más de 600.
Entonces esta llama está provocando más de 600 grados Celsius de ese lado, mientras que del otro lado solo tenemos lecturas de unos 50 grados. Pasemos al rango más alto al que puede llegar esta cámara, hasta 2000 grados Celsius. Lo haré, ok. Sé que no lograremos observar demasiado, excepto algo que esté realmente caliente. Bien. Ok. Está pasando por arriba. ¿Puedes verlo? Es una locura. La manta aún no está caliente. ¿Lo ves con la cámara? ¿Cuán caliente está? Veo 50 grados Celsius en la cámara, pero ¿Y del otro lado? tengo 900 en este punto. 900 grados Celsius. Sí, en realidad aún está por sobre los 200 grados Celsius. Ahora. ¡Wow! ¿Como aquí? Sí, ahí mismo. Y puedes tocarlo, ¿verdad? Aún puedo tocarlo. Sí, ¿Puedes ver mis huellas después de tocarlo? absolutamente. Te podrías preguntar cómo es posible tocar algo que está más caliente que 100 grados Celsius sin quemarte. Bien, para eso necesitaremos hacer otra demostración. Este es un plato caliente con alrededor de 150 grados Celsius, y sobre él hay un plato metálico que está cubierto en su mayoría con 1 milímetro de aerogel llamado Airloan. Pero dejamos un pequeño cuadrado en la esquina sin cubrir. Dice aproximadamente 126, 127 grados Celsius. Claramente está más caliente que el agua hirviendo. ¿Pondrías tu mano en agua hirviendo? No lo creo, eso te lastimaría, pero ¿qué te parece ponerla sobre este recubrimiento? Lo intentaré. ¿Cómo se siente? No como 130 grados. Se siente caliente, sí, pero ¿Sí? no se siente como 130 grados. Me pregunto, Para demostrarlo, tenemos agua en un pequeño vaso de precipitado. cuando quito la mano, ¿puedes ver mi huella? Oh, sí, tu huella. Sí, totalmente, las huellas térmicas de tu mano. Entonces estaba enfriando la superficie al tocarla. Sí, la estabas enfriando. Por aquí no hay recubrimiento. Y está, creo que más caliente. Está alrededor de... ¡Wow! 180 grados Celsius. Es la parte que no quiero tocar. Así es, no la toques porque no tiene aerogel encima. Es una capa muy fina de recubrimiento, de tan solo 1 milímetro. Pero aún con 1 milímetro de aerogel podemos tocar algo que de otra manera sería imposible de tocar. Definitivamente te quemarías. No me animo a De hecho, tocarlo. creo que hay un vaso de precipitado con agua y un gotero. ¿Está por allí? Ah, sí, lo moví. Ok, toma un poco de agua para demostrar lo caliente que está. Colócalo en el cuadrado metálico. Déjame poner algo de esto en la pieza de metal aquí. Dejaré caer una gota de agua sobre él. Sí, hierve. Podemos ver que... Es interesante ver que las gotas derramadas sobre el recubrimiento de aerogel no hierven. Veámoslo por aquí. Y el agua no hierve. Pon tu dedo al lado del metal. ¿Justo aquí? No sé cómo será esto. El calor se transfiere por el agua y se calienta. Pon tu mano sobre el aerogel sin el agua. ¿Por aquí? Sí, no pasa nada, ¿cierto? Sí, es decir, no está... Es fácil. No se siente incómodo. Claramente está caliente, pero no es como meter tu mano en agua hirviendo. Es algo loco porque está más caliente que el agua hirviendo, pero no conduce la energía hacia tu mano tan rápido. Es muy extraño. Se utiliza para aplicaciones llamadas seguras para tocar. Son cosas que normalmente te quemarían al instante, algo que está lo suficientemente caliente para hervir agua y que a su vez podrías agarrar durante minutos. Ok, y hasta ahora me he concentrado en las aplicaciones con calor. Pero también funciona en el otro extremo del espectro con temperaturas criogénicas. Y es útil, por ejemplo, para las plantas de gas natural licuado o en la NASA, donde utilizan helio líquido y necesitan una muy buena aislación para mantener el calor afuera. Y si esas tuberías frías no están aisladas correctamente, podrían terminar llenas de hielo y eso no solo las haría ineficientes, sino también peligrosas. Esas son las principales aplicaciones para el aerogel en la actualidad. Si tomamos una pieza de crioaerogel y la sumergimos en nitrógeno líquido durante un tiempo, al sacarla será aún flexible, y eso es esencial cuando se trabaja con materiales que deben funcionar en temperaturas muy frías. Aquí tenemos un disco de carbono de aerogel que ha sido sumergido en nitrógeno líquido y cuando ese nitrógeno líquido se convierte nuevamente en gas, funciona como un disco de hockey sobre aire. Pero en lugar de que el aire salga de la mesa, sale del mismo disco.
Hasta puedes comprar vestimenta de esquí en la actualidad con bolsillos inyectados con un aerogel especial que permanecen más tibios que los normales y están especialmente diseñados para tu teléfono móvil para que no se congele con el frío. Sabes, creo que esta es la historia de algo que comenzó como una rareza, que no tenía muchas aplicaciones, pero claramente es un aislante increíble y puede usarse como un buen material retardante del fuego. ¿Por qué utilizan este material como aislante submarino en oleoductos? Es una pregunta muy interesante. Esta es la aplicación más importante para el aerogel. El petróleo que sale de los pozos en el océano profundo es muy viscoso y está lleno de desechos. Y si tenemos solo un oleoducto, con ese petróleo se atascaría. Entonces deben poner otro ducto alrededor y rellenar ese espacio con aislantes. Se llama sistema pipe-in-pipe. Y luego calientan el petróleo para mantener el flujo, pero necesitan aislarlo para que no pierda calor en las frías temperaturas del océano. Y si pensamos en el tendido de esos ductos desde los buques, tendremos largos segmentos de ductos que los buques deben cargar, poner a un lado del buque y desplegarlos en el océano. En algún momento el ducto se vuelve tan pesado y grande que vuelca el buque. Existen 3 buques en el mundo que son lo suficientemente grandes para conectar esos ductos de gran diámetro a los oleoductos submarinos. Aspen Aerogels llegó y dijo, hey, tenemos este gran material aislante que es 3 veces mejor que el poliuretano. Entonces pueden tomar esta cantidad de espuma de poliuretano y reducirlo a este tamaño con aislación de aerogel. Eso permitió reducir sustancialmente el diámetro exterior del ducto en esta configuración pipe-in-pipe. Y por esa reducción masiva con un ducto de diámetro más pequeño, de repente 250 buques alrededor del mundo podían transportar esos ductos de menor diámetro sin pérdida de rendimiento en el oleoducto. Eso resolvió años de retrasos en los oleoductos que necesitaban instalarse y se ahorraron miles de millones de dólares. Cuando filmamos este video sabía que el título sería probablemente algo como Lanzallamas versus Aerogel, pero no lo pensé como una batalla real o qué se necesitaría para que el aerogel ganara. Esperaría que no se calentara o algo así. Y resultó que el manual de usuario del lanzallamas indica que solo debes dispararlo durante 7 segundos como máximo. Pero para poder hacer la toma y calentar la manta lo suficiente, varias veces le pedí a Ben que disparara durante 5 o 10 veces el tiempo máximo. De hecho, creo que fue el triple. Eso fue increíble. En realidad fue mucho más. Ok. Y lo que vimos durante la filmación fue que el lanzallamas funcionaba cada vez peor. Se quedó sin combustible y pensamos que no tenía combustible, pero resultó que algo adentro se había roto. Y al final no conseguíamos ni siquiera encenderlo. Así que lo siento, Ben. Y en cuanto a la batalla del lanzallamas versus el aerogel, creo que el aerogel definitivamente ganó.